Y no, al final ha podido ser. Y vamos a ver una exposición de Carlos García, que bueno, me imagino que la mayoría la conocéis. Aparte de historiador, es pintor. De eso, bueno, es pintor. No soy historiador. Lo primero es pintor. Soy pintor. Lo primero pintor, luego historiador, luego documentalista. Y bueno, esta exposición, algunos de los que estamos aquí ya la conocemos. Entonces tiene un doble motivo, porque es sobre su faceta principal de pintura y luego sobre su faceta de historia sobre su abuelo, que esto lo va a contar él ahora. Entonces tiene, para mí, vamos, yo te lo dije el otro día, para mí es muy emocionante también. Y nada, que me dejo que hable. Bueno, vamos a ver por dónde empezar. Bueno, en el origen de mi interés por la guerra civil, y en concreto por la guerra civil en Madrid, hay un conjunto de relatos familiares, relatos escuchados de viva voz a mis abuelos, a mi padre, que la vivió con 13 años, o a mi madre, que la vivió con 6 años. Yo creo que estos primeros relatos o estas primeras voces en el seno familiar sobre la guerra civil forman parte primordial de mi interés desde ese momento por la guerra civil en Madrid, ¿no? Me faltaba el protagonista de esta exposición, que es el padre de mi madre, puesto que su memoria de guerra civil y de exilio de alguna manera la mantuvo en una cierta oscuridad, penumbra, o nunca quiso volver sobre ella hasta el año 78 en que murió. Mientras estaba haciendo la película de Felipe Sandoval, este anarquista madrileño, investigaba en revistas, documentos de época, y encontré una noticia que lo situaba, con fotografía incluida, en la redacción de Milicia Popular, periódico del 5º Regimiento de Milicias. Estaba situado en el mismo lugar donde estaba el 5º Regimiento, en el convento de Franco Rodríguez, el convento salesiano. Bueno, aquello me deparó una gran sorpresa, porque nunca había sospechado. Sí, conocía las simpatías muy republicanas que siempre mantuvo desde los años 20, desde antes que llegara la República, pero desconocía absolutamente su pasado en la redacción de Milicia Popular, ¿no? Bueno, a partir de ahí empecé a investigar. Estoy hablando de una investigación que llevo en el tiempo desde hace demasiados años, y fui descubriendo que su historia de guerra civil era la historia de una deserción. Se iniciaba en las páginas del Heraldo de Madrid, periódico republicano por excelencia, donde él desempeñaba la dirección de la página literaria, la crítica literaria. Y al día siguiente de estallar la guerra, él escribió allí su último artículo, lo tituló Las armas y las letras, donde decía que la misión de la crítica literaria había terminado y la misión del crítico literario o del escritor tenía que sufrir un cambio, y que en adelante tenía que ponerse al servicio del miliciano, del pueblo en armas, que era el protagonista histórico, el sujeto importante de ese momento. Coherentemente con sus palabras, al día siguiente dejó el Heraldo de Madrid y se incorporó a la redacción de Milicia Popular. En Milicia Popular permaneció hasta el mes de octubre, mediados finales de octubre, no sé la fecha exacta, de 1936, en el que abandona esa redacción. Viene a este mismo edificio, el edificio que vemos al otro lado, el Instituto Francés de Madrid, número 12 de Marqués de la Ensenada, y pide refugio político, pide asilo político. Se le concedió y permaneció aquí asilado desde octubre de 1936 hasta el mes de mayo de 1937, 7 meses. En estos 3 edificios, que está al otro lado, que es el Instituto Francés, que ya lo era entonces, sigue estando prácticamente igual. Este edificio es completamente nuevo, pero aquí había otro edificio que era el Colegio Francés, y el edificio que hace frontera a partir de esa valla, que hoy es el Consejo General del Poder Judicial,
Eso era el Liceo Francés de Madrid. Entre los tres edificios, cuando mi abuelo Miguel Pérez Ferrero entra aquí de refugiado, había 800 asilados. Había esos 800 asilados, había familias enteras, con hijos, mujeres, abuelos, y tenía una composición, había muchos marinos, altos mandos de la Marina, altos mandos militares, uno de ellos el coronel Hungría, que luego va a desempeñar la jefatura de servicios de inteligencia y policía de Franco. Había comerciantes, arquitectos, abogados, empresarios, de alguna manera una representación, y muchos religiosos, religiosas, y todo un conjunto de hombres que sabían con bastante seguridad que si no estaban aquí refugiados bajo protección de bandera de Francia, su vida corría serio peligro. El gobierno de la República Española en un primer momento está en contra de este derecho de asilo, no concibe que puedan existir asilados políticos en ese momento, pero la posición del conjunto de las embajadas y muy especialmente del gobierno de Francia le obliga a reconocer ese estatus de asilados políticos. Una de las razones es que la entrada de armas para la República Española entra básicamente por Francia y por los puertos franceses. Luego el gobierno de la República Española no puede mantener una actitud negativa frente al gobierno del Frente Popular francés. Le molesta su política de no intervención, le molesta su política de amparo a estos asilados, pero se ve obligado a reconocerlo. Los asilados permanecieron aquí en distintos periodos de tiempo, porque el gobierno de la República pactó con el gobierno francés que la mayoría de estos asilados pudieran abandonar España y pudieran irse al exilio. Esto se hacía a través de expediciones protegidas, tanto por militares franceses, especialmente por el teniente coronel Morel, agregado militar aquí de la Embajada de Francia en Madrid, como por fuerzas de la Guardia de Asalto que ponía el gobierno de la República. Las expediciones tuvieron problemas prácticamente todas. De alguna manera los hombres del SIM, el Servicio de Inteligencia de la República, que dirigía Ángel Pedrero, sobre todo al final, practicaron detenciones en estas expediciones, por una razón, porque el gobierno de la República había puesto como condición que todo el que abandonara esto tenía que llevar un pasaporte en regla y no podía estar en edad militar. Esto significó que con el consentimiento también del gobierno de la República, en un doble juego, se autorizó al consulado francés en Madrid a emitir falsos pasaportes. Por lo tanto, casi todos los que salían de aquí salían con un pasaporte falso. Eso traía problemas cuando pasaban el último control antes de subir a los barcos en Valencia, ¿no? Puesto que los agentes del SIM conocían personalmente a muchos de los que llevaban un pasaporte a otro nombre, ¿no? Todos los detenidos que hubo en estos intentos de expedición fueron inmediatamente liberados y pudieron subir a los barcos por una presión muy enérgica del Ministerio de Asuntos Exteriores francés o del gobierno de Francia, ¿no? Bien, esto es un poco el marco general. Salían siempre desde desde Valencia, en un barco que había dispuesto para ello el gobierno francés, un barco que había sido siempre destinado a transporte de tropas, que se llamaba el Imereti. El barco les depositaba en Marsella. El primer trámite que hacía el refugiado al llegar a Marsella, por supuesto, era destruir el pasaporte falso y solicitar al Estado francés una documentación en regla, cosa que se les dio a prácticamente todos, ¿no? Muchos de ellos, su paso por Francia es muy breve, porque una vez que llegaban a Francia, se iban al otro extremo, a la otra frontera, por Irún, Hendaya, y pasaban al bando de Franco. Esto es lo que hizo el general Hungría, que inmediatamente se desplaza a Burgos y Franco le nombra jefe del SIMP. Le encarga unificar todos los servicios de inteligencia y información, SIFNE, Falange, Guardia Civil,
y crear un único servicio que va a ser el origen de la Dirección General de Seguridad y de la primera policía de Franco en los primeros años de posguerra. Otros, como es el caso de mi abuelo, no querían volver. Sabían que si volvían a zona nacional les iban a pedir cuentas por su pasado republicano, por su pasado, además de una manera activa, a favor no solo de la República, en el caso de mi abuelo también a favor del Frente Popular, ¿no?, en las elecciones de febrero. Con lo cual se tuvieron que quedar en París hasta la entrada de los nazis, hasta mayo del 40. La entrada de los nazis va a suponer para todo este exilio que haya que salir corriendo de París, ¿no? Unos van a irse a Sudamérica y otros, en el caso de mi abuelo, van a regresar a España con cierta permisividad, siempre y cuando no pisen Madrid y se queden en San Sebastián o en otro lugar. Bueno, alrededor de esta historia, alrededor del periplo que hace mi abuelo desde Milicia Popular a los servicios de prensa y propaganda de Franco en París, donde va a terminar trabajando mi abuelo, por eso hablaba de la historia de una deserción, alrededor de ese periplo yo he construido esta exposición. Es una exposición en la que todos y cada uno de los cuadros se nutre de una fuente documental de archivo. He planteado la pintura siempre con el origen en un documento. Ese documento puede ser una fotografía, puede ser un sumario judicial, puede ser una postal, puede ser una carta, puede ser un sumario judicial, un recorte de prensa, una crítica en un libro, pero extraigo vamos a llamarlo, la inspiración para realizar la pintura a partir de un documento de archivo. Lo que he pretendido es en esta exposición situar las pinturas y al mismo tiempo presentar un resumen lo más reducido, porque no cabe posible, de documentos de archivo que se vinculan directamente con la exposición. Y al mismo tiempo he construido este panel que tiene el sentido de obligar a establecer un itinerario alrededor de la exposición. De tal manera que el primer cuadro comienza aquí, que representa la redacción de Milicia Popular en el verano de 1936. La redacción de Milicia Popular fue reclutada directamente por Benigno Rodríguez. Benigno Rodríguez es un personaje del que nunca se habla, permanece en una cierta oscuridad, todavía a día de hoy, y sin embargo es un personaje para mí cardinal de la Guerra Civil Española. Benigno Rodríguez, antes de la guerra, es el dirigente efectivo de Socorro Rojo Internacional, y Benigno Rodríguez es el que inspira y nutre la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Benigno Rodríguez está coordinado directamente con los servicios de agitación y propaganda de la Tercera Internacional, con Willy Mutzenberg, y es el que, cuando la Internacional Comunista decide crear secciones de los organismos que se están creando en París, él construye esas secciones en España. Benigno Rodríguez, cuando los comunistas hacen cargo del convento salesiano y ponen de comandante en jefe a Enrique Castro Delgado, la dirección comunista impone que Benigno Rodríguez va a dirigir la comisión social del Quinto Regimiento. Eso significaba ponerse al frente del periódico, más que ponerse al frente del periódico, crear un periódico, crear una redacción y en muy corto plazo de tiempo procurar tener el mejor periódico miliciano, el mejor periódico para llevar a los frentes. Para construir esa relación, Benigno Rodríguez la hace sobre 4 personas. Uno de ellos es Miguel Pérez Ferrero, mi abuelo. Otro es Eduardo Ugarte, escenógrafo, autor de teatro, de Lorca, en La Barraca. Ha venido de Estados Unidos, del mundo del cine, donde ha estado durante un tiempo. Y en estos momentos ya también, cuando a partir de, yo creo, del 34, es militante comunista de carne. Otro es Luis Herrera Petere, escritor y poeta, Premio Nacional de Literatura, creo que es en el 38. Famoso por sus crónicas en el periódico firmadas como El Miliciano Petere. Y otro es Sánchez Arcas, el arquitecto, que va a hacer
el pabellón de España en París del 37, donde se cuelga Guernica. Y la ciudad universitaria. Y la ciudad universitaria. Bueno, es un arquitecto primordial de la vanguardia española. Hoy día también sabemos que es un agente NKVD prácticamente desde los orígenes de la Guerra Civil Española, y no es casualidad que la única foto existente de él importante de guerra sea la foto del 7 de noviembre del 36 en una cena en el Palace con Alexander Orlov y otros altos, Koltsov, Roman Carmen o otros altos mandos de lo que era el operativo de inteligencia soviético en Madrid. Bien, esta es la redacción. Benigno Rodríguez incorpora a más gente a esta redacción, sobre todo, por un lado, dibujantes. Incorpora a Manolo Prieto, todos le conocéis por El Toro de Osborne. Es un Manolo Prieto muy joven que hace la viñeta, como veréis, del periódico, el logotipo del miliciano disparando, o ese primer dibujo de ese puño que aprieta una especie de franco, es también Manolo Prieto, ¿no? Además de Manolo Prieto está Ramón Pujol, otro de los grandes dibujantes de la República, y está también Félix Alonso. Además de ellos, existen otros 3 hombres también que tienen su importancia. Uno de ellos es un jovencísimo Paulino García Moya. Está trabajando ya con Benigno Rodríguez en Socorro Rojo. Se incorpora a la redacción. Y Paulino García Moya, para los que ya tenemos también una cierta memoria del antifranquismo y de la lucha militante, es uno de los fundadores del PCML y del FRAP. Tiene exilio en Colombia, tiene una militancia clandestina en los primeros 40, cae en la famosa caída comunista de la chocolatería de San Bernardo, paga cárcel, consigue salir, va al exilio en Colombia, y cuando sale de Colombia, en Bruselas en el 63, es uno de los fundadores del FRAP. Bueno, seguimos. Luego, si queréis, hablamos más cosas de los cuadros o de las historias que hay detrás de los cuadros, ¿no? Siguiente cuadro lo llamo Las armas y las letras, y representa a Miguel Pérez Ferrero, a mi abuelo, con 2 milicianas. Esto viene a cuento de un artículo que aparece aquí, que lo he subido aquí, que es este, que es el primer artículo que escribe mi abuelo en Milicia Popular, y que es una entrevista a 2 mujeres del Batallón Acero. A partir de leer este artículo, pues decidí que iba a hacer un cuadro donde aparecía el momento de la entrevista. Ferrero baja los ojos, de alguna manera expresa la subordinación de la literatura o de los intelectuales en ese momento a las armas, ¿no? Y la situación tiene un tanto un aire, por un lado, de conversación, pero por otro lado también algo de que al bajar los ojos de miedo o de una situación incómoda. Situación incómoda que Miguel Pérez Ferrero debió vivir a partir sobre todo del mes de septiembre, porque en el mes de septiembre él presenta una solicitud en el Ministerio de Asuntos Exteriores, aquí en Madrid, que se conserva, aprovechando un decreto que ha sacado el Gobierno de la República en guerra para ofrecer destinos consulares y diplomáticos. Él lo pidió, no se lo dieron. Maxau lo pidió, no se lo dieron. Esteban Salazar Chapela lo pidió, sí se lo dieron, y se fue a Glasgow, ¿no? Una vez que no le dan ese destino diplomático consular, más que diplomático consular, es cuando él empieza a pensar en pedir aquí refugio político. Por lo tanto, a lo largo de un par de meses se vio obligado a hacer el papel de un impostor, alguien que acude a la redacción comunista del Quinto Regimiento, aparentemente manifiesta toda su solidaridad, militancia, complicidad, pero sin decir nada a nadie está preparando su escapatoria, ¿no? Luego podemos hablar de qué motivos le empujaron a hacer este cambio de rumbo. Tercer cuadro, nace de un documento que en este caso es una poesía de José Moreno Villa sobre el Madrid de noviembre, que por desgracia no me la sé entera, pero me gustó muchísimo cuando la leí. Es un libro de memorias que se llama Vida en Claro.
y que comienza diciendo: tarde negra, lluvia, fango, tranvías y milicianos. El cuadro representa los milicianos que vienen de la calle Bárbara de Braganza y se dirigen hacia la calle Génova y pasan delante del edificio que hoy está tal cual, con la misma bandera francesa, ¿no? Pasan delante del refugio. También porque los documentos, según las memorias que quedaron de este refugio, pues se habla mucho del tránsito de milicias, brigadas, etcétera, ¿no? Propósito de este cuadro: cuando empieza la guerra hay un teniente coronel francés que es destinado a Madrid como agregado militar. Su nombre es Henri Morel, juega un papel decisivo. Henri Morel es un hombre monárquico, milita en Acción Francesa, pero es partidario de que el gobierno de Francia entre en guerra en España al lado de la República, porque piensa que el Estado francés no se puede permitir estar rodeado de tres potencias fascistas, Francia, Alemania e Italia, y cree que Francia debe implicarse en la guerra de España y derrotar a la alianza de alemanes e italianos para su propia supervivencia. Bien, esta posición de Henri Morel, que deja en múltiples comunicados dirigidos a sus superiores o al presidente del gobierno francés, hace que sea llamado a París a una entrevista personal con Léon Blum. No consigue convencer a Léon Blum que abandone la política de no intervención y deja una frase para la historia cuando se despide de él, que es: un rey de Francia iría a la guerra. Morel regresa a Madrid y su papel es complejo. Hay un momento que, frente a un asalto casi que se da por seguro de la embajada aquí de Francia, como se asaltó la de Finlandia, Morel reúne a un conjunto de voluntarios franceses, los arma de fusiles, ametralladoras, granadas, y se dispone a defender la vida de todos los refugiados a sangre fuego. Además de eso, en esos mismos días, Morel acoge aquí, en este edificio, a todos los desertores franceses de brigadas internacionales. Se calcula que fueron cerca de una centena, según sus escritos. Y además de acoger aquí a los desertores franceses de brigadas internacionales, se desplaza también a la casa de campo, a las primeras líneas, y dado que los batallones de brigadas franceses son mayoritarios, el Comune de París, el Edgar André, adiestra y enseña a esos soldados franceses los rudimentos básicos de combate, por encima de sus mandos. Con lo cual la posición de Morel es una posición, vamos a llamarla, difícil, extraña. Bien, Morel protege las expediciones de refugiados, con su, ahí luego se enseña una foto, que la única que se conserva de él. Morel, al acabar la guerra de España, vuelve a Francia. Con la ocupación alemana se integra en la resistencia en la zona de Vichy. Es detenido por la Gestapo en el 44 y fusilado en las tapias de la prisión de Caen. Pero es parte y memoria de este edificio y de esta exposición también. El tercer cuadro lo llamo Vida de Antonio Machado y Manuel, y representa una escena del refugio, porque mi abuelo escribió, mientras estuvo aquí refugiado, un libro que luego fue editado en el 46, que es La vida de Antonio Machado y Manuel. Luego lo veréis en la vitrina. Esa fue su ocupación mientras estaban aquí, mientras estaba aquí refugiado. En cada clase había del orden de una decena, docena de personas. Dormían en colchonetas, apoyaban sus cosas sobre maletas, muy parecido a lo que luego van a ser las cárceles. Tenían un servicio, digamos, propio de limpieza entre ellos, enfermería, etcétera, etcétera. Otras habitaciones eran ocupadas íntegramente por militares, por altos mandos, que seguían la guerra de España a través de un mapa Michelin y una radio. La vida en el refugio solo ha dejado realmente 3 testimonios imprescindibles, directos. Una, mi abuelo publicó un libro sobre la vida en el refugio, ese libro azul que veis ahí, editado en París a su llegada, que se llama Drapeau de France, sobre la vida en este sitio. El siguiente libro que veis, que se llama De la muerte a la vida, lo escribe un religioso, profesor de latín en Madrid, que se llamaba Teodoro Cuesta, y lo publica en Burgos en 1939. Y da también una información muy detallada y muy precisa de lo que sucedía en estos edificios. El tercer libro es el
veréis allí en las vitrinas, lo publica el director del Heraldo de Madrid, Alfredo Cabanillas. El director del Heraldo de Madrid dirigía el Heraldo de Madrid en guerra, pero venía aquí a dormir todos los días. Y había subido la dirección del Heraldo en guerra porque el verdadero director refugió en Barcelona y lo volvió a Madrid. Alfredo Cabanillas asume la dirección del Heraldo de Madrid en guerra, pero inmediatamente tiene una serie de problemas con el Consejo Obrero que ha implantado el Heraldo. Esas amenazas que recibe le hacen temer por su vida y decide que su familia, su mujer y otros familiares pidan aquí refugio y se asilen aquí. Él duerme aquí y todas las mañanas coge el coche y se va a la calle Marqués de Cupas a dirigir el pero a partir de un momento las amenazas que recibe del Consejo Obrero ya son, en concreto del teniente coronel Ortega, ya son, bueno, le hacen realmente temer por su vida y decide ya abandonar la dirección del Heraldo y quedarse aquí el resto de la guerra hasta que consigue también salir en una expedición. Bueno, la vida aquí era difícil, pasaban mucho hambre. La comida que podían comer la compraban funcionarios franceses en el Cinema Europa. Se la compraban la mayoría de las veces a la CNT. La CNT con eso no tenía problemas en aportar, no sé, 10 corderos, 40 sacos de garbanzos, 20 y tal. Cobraban. Francia pagaba ese dinero y gracias a eso se podía comer, pero se comía con dificultad, porque también los funcionarios franceses, si usaban comida, rapichaban con ella, y normalmente la comida a veces que llegaba al refugiado pues era ya lo último de lo último. El desayuno era un agua negra de la que hablan todos, que ni era café ni era chicoria, lo llamaban el sudor del negus, y una galleta durísima que ni siquiera se deshacía por mucho que la pudieras meter, ¿no? Luego estaba la dificultad de la convivencia, que es lógica de una situación así. Había muchos niños, se organizaron clases, los religiosos organizaban misas, pero también sufrieron los bombardeos. Dentro del edificio caían los mismos obuses que caían en el resto de la ciudad, y para protegerse de esos obuses, en ese patio que hay fuera se construyó un refugio subterráneo. Esto se conoce gracias a un funcionario francés que estuvo aquí, que en el año 64 elabora este informe que veis aquí, contando qué pasó en el Instituto francés, y al final suministra el croquis del refugio, donde estaban los 3 edificios, y en el patio el refugio con 3 entradas. Cuando se bombardeaba, los refugiados acudían a los refugios. Por otro lado, solo hay una víctima, que es una mujer que se llamaba María Victoria Taribó, que en una de las expediciones, cuando van a subir a bordo de los camiones en la calle, hay otro bombardeo con obuses y está ahí al lado del camión donde estaba esta mujer y resulta muerta. Heridos hubo muchos, hubo que sacar aquí a mucha gente debajo de los escombros y a tal efecto se creó una enfermería. La ventaja también como documento, aunque ya me llegó justo al final, casi cuando estaba a punto de hacer la exposición, fue cuando apareció el libro de este religioso. Es un libro muy raro, es un libro de un papel mal, es un libro de guerra, hecho en Burgos en la imprenta Aldecoa, pero la ventaja que tiene es que publica 12 fotografías. Y por primera vez podemos ver fotografías de lo que aquí acontecía. Podemos ver la enfermería, podemos ver a los refugiados en los patios, podemos ver el comedor, esto es la enfermería, o podemos ver el final de una expedición donde el teniente coronel Morel habla con un militar de Franco, con un militar de la República, entre dos policías que así asisten a la salida de los refugiados. Bien, si seguimos hacia adelante, una vez que estas expediciones llegan a Valencia, se embarcan en este barco que se llama Liberty.
Este cuadro se titula Ferrero Seba. El barco no solía anclar pegado a los muelles, también por el tema de los bombardeos, sino que trasladaban a los refugiados en barcazas, ¿no? Realmente este era el momento más agónico y peor del refugiado. Era el momento en que tenía que pasar el último control de la policía republicana. Si salía mal, no podía volver al refugio, iba directo a una cárcel. Y si salía bien, tampoco tenía todas consigo, porque al no ser un barco militar, estaba sujeto a que cualquier barco republicano de guerra lo pudiera detener en alta mar, chequear el pasaje y practicar las detenciones que considerara pertinentes. Con lo cual, realmente el refugiado, hasta pisar el puerto de Marsella con sus pies, no podía sentirse realmente ya fuera de la España republicana. Bueno, a la llegada a París, mi abuelo se aloja en el Colegio de España. El Colegio de España en París había iniciado con la monarquía, pero es la República la que lo inaugura. Estaba dirigido por un hombre de talla, muy joven, un químico, que se llamaba Ángel Establier. Pero el gobierno francés decidió quitar la autoridad sobre el Colegio de España en París al gobierno de la República, quitársela también, por supuesto, al Banco Nacional, y poner ese colegio bajo la tutela de las autoridades académicas francesas. Sin embargo, respetó la dirección de Ángel Establier. Ángel Establier decidió acoger en aquel colegio a refugiados de ambos bandos. La única condición que les puso es que no se hablara de política, que no quería discusiones, que no quería... cosa que finalmente además nunca hubo. Pero indudablemente la caída del Frente Norte produjo ya un primer exilio masivo de combatientes republicanos que cruzan la frontera y pasan a Francia. Ese va a ser uno de los argumentos importantes de Francia frente al gobierno de la República. Ya con la caída del Frente Norte tiene que alimentar y dar cobijo a 75.000 personas. Esa es la cifra que da el gobierno francés de refugiados que pasan con la caída del Frente Norte. En este colegio se aloja Baroja, se aloja mi abuelo, y aunque no se aloja, lo visita casi a diario Azorín. Tiene otros inquilinos ilustres. Está en primer momento Severo Ochoa, está Javier Zubiri, el filósofo, está el padre de toda la farmacología española, Teófilo Hernando, y por lo tanto el Colegio de España representa un exilio que no es el exilio republicano, al revés, es el exilio de los que huyen de la República. El exilio de lo que luego va a ser llamado muy a menudo, con ciertas generosidad, vamos a llamarlo así, Tercera España. El tríptico de estos tres personajes lo hago porque soy un gran lector y amante de Baroja. A Baroja lo represento con estas señoritas porque Baroja en sus memorias, y mi abuelo también lo cuenta, le producía determinada incomodidad, más allá de la incomodidad. Las estudiantes americanas que volvían casi todas las noches borrachas o corrían en bragas por los pasillos, y en sus juergas, ya que yo a Baroja le producía un disgusto. Además, Baroja, que tenía siempre un perfil bastante racista, le molestaba que la mayoría de sus novios fueran negros o judíos. Esto lo dice el propio Baroja. Con lo cual decidí pintar un cuadro que fuera Baroja y las americanas, ¿no? También por todo ese ensayo que siempre tiene Baroja tan complejo alrededor de la sexualidad, ¿no? En sus libros como La sensualidad pervertida, ¿no? Pero claro, pensemos que eran hombres. Baroja tenía 65 años, con su abrigo, su gorra, mientras que se encontraba en una residencia universitaria, donde la mayoría de la gente era gente muy joven. Con lo cual lo extraño no eran las estudiantes americanas, lo extraño era ver a un hombre con ese gabán y esa boina bajando al comedor autoservicio. Baroja nunca había conocido un autoservicio, aquello le impresionaba mucho. Y bueno, Azorín, a mi abuelo lo pinto como un hombre solo,
por decirlo de alguna manera, como un libro que él anunció que iba a escribir antes de la guerra, que se iba a llamar Hombre a dos filos. Fue premonitorio, realmente en este momento es un hombre a dos filos, casi igual que Baroja. Y Azorín tenía un exilio solitario, tenía mucha amistad con Baroja, iba casi siempre al colegio, pero iba todos los días a los buquinistas en París a comprar libros y papeles. El perro que le acompaña, que es mi perro, decidí incorporarlo porque al leer la correspondencia de guerra de Azorín descubrí algo que no conocía, y era que cuando Franco detuvo al gobernador de la República en Ávila, otro escritor, Antonio Espina, se le iba a fusilar. Antonio Espina se cortó las venas para no ser fusilado, pero le salvaron la vida y siguió adelante el plan de fusilamiento. Una vez que Azorín en París sabe que Antonio Espina va a ser fusilado, va a escribir continuamente cartas a todos, a Marañón, a Baroja, va a presionar a Marañón, usted que tiene amistad con el gobierno, y va a hacer una labor muy activa para salvar la vida de Antonio Espina. Cuando descubrí esta correspondencia, pues me suscitó indudablemente admiración por Azorín. Me pareció el comportamiento de un hombre leal a sus amigos en un momento muy difícil, puesto que en aquellas circunstancias eran tantos y tantos los fusilados a un lado y a otro, que tomar esa posición resultaba sorprendente. El perro en la historia de la pintura siempre fue un símbolo de fidelidad, por lo tanto es un poco el motivo por el que lo incluí. Ortega está solo. El exilio de Ortega en París es un exilio muy al margen del resto de los españoles. El exilio español en París es un exilio muy endogámico, están todo el día juntos, en los cafés, en casas, quedan a cenar todo el día hablando de la guerra de España, de lo que hace este, de lo que hace el otro. Es un exilio de permanente ebullición. Ortega lo rehúsa, nunca quiere mezclarse con este exilio. Vive una situación dificilísima porque es un hombre que se está muriendo. Va a tener que ser operado de urgencia gracias a Marañón por los médicos más ilustres franceses. Tiene un problema de páncreas y de hígado, y al mismo tiempo atraviesa una profunda depresión. Son los momentos en que Ortega empieza a construir un argumento que va a calar en todos ellos y que, exceptuando Salvador de Madariaga o Chávez Nogales, todos van a asumir que es que frente a la República socialista, republicana, comunista y anarquista, Franco es el mal menor, y da por hecho que Franco va a durar poco, que volverá a la monarquía, que volverá a un régimen de libertades democráticas republicano, y que por lo tanto la posición que deben adoptar los intelectuales españoles es apoyar a Franco como mal menor. Coherentemente con esto, su hijo se incorpora al ejército franquista, el hijo de Marañón se incorpora al ejército franquista. Entró al mando de los regulares en Barcelona. Exactamente. No fue uno cualquiera. Y el hijo de Pérez de Ayala, que asume también esta fórmula, se incorpora también al ejército franquista. Fuera de esta tercera España, o realmente casi como tercera España, o cuarta España en palabras de Azaña, porque Azaña ya habla de la cuarta España, queda un Salvador de Madariaga, que va a decir, esa república no, pero Franco no, y va a mantener esa posición hasta el final, hasta su regreso del exilio, prácticamente con la transición, y queda Chávez Nogales, que también va a decir esa república no, pero Franco tampoco. El resto de esta tercera España en realidad lo que hacen es terminar diciendo Franco sí, independientemente que nunca renuncien a su condición de liberales, o sigan defendiendo, como hace mi abuelo en Bandera de Francia, yo soy un liberal. Esto ya sería muy largo de entrar en materia, quizá algún día Jefrema haya motivos para entrar en este terreno, que creo que es apasionante, muy delicado, pero que es importante que se vaya poniendo encima de la mesa. Creo que además hay mucha documentación todavía a día de hoy ignorada. Yo he podido leer prácticamente casi toda la correspondencia de guerra de Marañón, que se encuentra en la Fundación Ortega Marañón. He podido leer casi toda la correspondencia de guerra también de Ortega,
de Ramón Menéndez Pidal en su fundación, gran parte de la de Azorín, y creo que a partir de esa correspondencia se pueden iluminar cosas y aspectos de la Guerra Civil Española realmente importantes. Por ejemplo, el diálogo por debajo que existió, ¿no?, entre, voy a poner un ejemplo, el íntimo amigo de Gregorio Marañón, que es un activista por los servicios de inteligencia de prensa y propaganda de Franco en París, era un escultor llamado Sebastián Miranda, que también se había ido al exilio. Pero Sebastián Miranda era íntimo amigo de Indalecio Prieto. Todos los viajes que hace Indalecio Prieto en guerra a París se reúne siempre a cenar asiduamente con Sebastián Miranda. Y a su vez Sebastián Miranda al día siguiente inmediatamente va a ver a Marañón y le dice lo que dice Prieto. Y entonces hace de intermediario de alguna manera ambos bandos. De la correspondencia podemos decir también que mientras Baroja, Azorín, Teófilo Hernando, Sebastián Miranda no tenían un papel activo, digamos, en el trabajo a favor de Franco en París, Gregorio Marañón sí lo tiene. Es Gregorio Marañón quien, asociado con un escritor que representa a la gran derecha francesa, Paul Claudel, y junto a un editor de simpatías más que derechistas como Fernand Sorlot, crean una editorial, crean un sello editorial que se llama Los Amigos de la Nueva España, y los libros los publica Fernand Sorlot. Luego veréis allí los libros en las vitrinas, son libros de propaganda. El libro de mi abuelo, por tanto, es un libro de propaganda, es un libro apoyado, pagado, financiado por los servicios de prensa y propaganda de Franco en París. Estos servicios de prensa y propaganda de Franco en París los ha creado Francesc Cambó. Franco no tiene dinero al empezar la guerra para pagar un servicio de inteligencia, un servicio de propaganda, de calidad. No es su preocupación en ese momento. Entonces el jefe de la derecha nacionalista catalana, con grupo propio en todas las legislaturas republicanas, Francesc Cambó, manda a su hombre de confianza, su mano derecha y jefe del partido, Juan Estelrich, lo envía a París y abre la oficina de prensa y propaganda. Esta oficina de prensa y propaganda es la que hace la alianza con Sorlot, con Paul Claudel, y crean un periódico revista de gran calidad, de gran impresión, una calidad muy buena, que se llama Occident, lo veis aquí en este mural, y que se publica íntegramente en francés, de franco-español. En este periódico, Estelrich va a conseguir que las grandes figuras de la intelectualidad exiliada en París, como un Ortega o un Baroja, colaboren con Ramón Menéndez Pidal. Y desde este periódico se va a lanzar este manifiesto que va a ser fundamental. El manifiesto de los intelectuales franceses a favor de Franco. El manifiesto de la amistad franco-española. Luego ahí tenéis el original, ¿no?, donde una serie de figuras de relieve y de talla de la intelectualidad francesa toman posición ya definitiva o favorable a Franco. Esto aparece en diciembre del 37. Su competencia, la competencia de Juan Estelrich en este París, en prensa y propaganda, es la oficina de prensa republicana. El objetivo de ambas oficinas es el mismo, es colocar a la población francesa, a sus mentes más brillantes, a favor de una causa o de otra. La dirección de la oficina de prensa y propaganda republicana en París la dirige Luis Buñuel y se aloja en la Rue Pépinière. Su mano derecha es un pintor que se llama Francisco Peinado. Cuando esta oficina evolucione se incorporará a más gente. Luis Buñuel en sus memorias cuenta sus trabajos de alguna manera como representante o jefe de esta oficina de inteligencia, prensa y propaganda. Su mayor servicio, como digamos, o el más conocido, porque la mayoría seguramente no los conocemos hoy, su mayor servicio de inteligencia fue entregar a Agapito García Tadel a las autoridades de Franco. Y Luis Buñuel, que se entera de la huida de Agapito García Tadel en el barco Mexique, rumbo a, recordad que es Brasil, y una vez que tiene esa información, consulta con Araquistain, el embajador en París de la República,
¿qué hacen con esa información? Y ahora aquí está, y el gobierno de la República Española decide que haga llegar esa información a la policía de Franco. Esa es la razón por la que Agapito García Tadel es detenido en Gran Canaria, juzgado y muerto por Garroteville. Pero seguramente Luis Buñuel hizo otras muchas tareas que hoy desconocemos. Algunas se van sabiendo, una de ellas es la producción de la película Tierra de España de Ionis Ivens, con guión de Hemingway y John Dos Passos. Eso se ha sabido muy recientemente. Luis Buñuel, aunque Max Sau en las conversaciones se lo pregunta repetidamente, Buñuel no quiere contestar, pero casi con seguridad Luis Buñuel en ese momento es un militante de carné del Partido Comunista de España, y por lo tanto también se mueve en el ámbito y recibe las instrucciones y los telegramas del Ministerio de Instrucción Pública que dirige Jesús Hernández y que tiene como subsecretario a Wenceslao Roces. La conexión Jesús Hernández, Wenceslao Roces, Luis Buñuel es otro hilo, otra historia de guerra civil española e inteligencia que también está por ir hablando o poniendo sobre la luz. Bien, estos son, luego los veréis, los libros que edita Sorlot. Este es el libro canónico publicado por Sorlot de Marañón sobre la guerra civil española, se llama Liberalismo y Comunismo. Es un libro que luego Marañón, al igual que hizo mi abuelo, hizo lo posible y lo imposible porque nunca se volviera a editar ni se hablara de él. En el libro Marañón ya no es que tome una posición inequívoca a favor de Franco, sino que se llega a permitir cosas como que en el pecho del vencido, que es la República, una vez que esté caído y vencido no hay que dejar una sola pluma sobre su penacho, lo cual de una manera muy literaria deja muy claro a qué se está refiriendo, ¿no? A una represión lo más feroz posible. Los otros libros, muchos de ellos son anónimos, otros no conocemos realmente quién es Manuel Torres. Este otro libro es importantísimo, no lo edita Sorlot, lo edita la librería Plon y lo escribe directamente Juan Estelric, aunque es anónimo, no se sabe que lo escribe él. Lleva un prefacio que es un poema de Paul Claudel a los mártires españoles, que es el primer libro que levanta testimonios sobre la persecución religiosa. Y sabemos que fueron cerca de 7.000 los religiosos o religiosas que murieron en esa represión republicana, o como la queramos llamar, anarquista, comunista, da igual. Y el primero que se hace eco de esa represión y la ilustra con fotografías es el jefe del servicio de prensa y propaganda de Franco en París. Lo escribe anónimamente y lo edita una editorial del calibre o la importancia de Plon. ¿Qué sabes de este personaje? Bueno, García Morente es otro de esta tercera España, es el filósofo que se hace luego jesuita, es también un hombre... Que fue el decano de filosofía. Exactamente. García Morente también... Estos son los primeros artículos que mi abuelo empieza a escribir en París y publica en La Nación de Buenos Aires. Quien le ha conseguido la posibilidad de publicar en La Nación de Buenos Aires, que de alguna manera es el periódico argentino de Buenos Aires, que ha tomado posición a favor de Franco, es Gregorio Marañón, que ya estaba colaborando en La Nación. Y vi también que Martínez Sierra me parece que es uno de los casos de machismo hacedor en español. Por su mujer, que Su escribía... mujer escribía las obras y luego él lo María, ¿cómo era ella? María... Martínez Sierra en este París está todo el día pegado con la argentinita. María de Jarra. María del Jarra. Y bueno, seguimos un poco las condiciones de vida de la mayoría de ellos, si exceptuamos Marañón o Baroja o Azorín, que podían tener ciertos recursos económicos, fueron durísimas. De ahí que tuvieran que vivir muchos de ellos en el Colegio de España, ¿no? Mi abuelo, para sortear esa situación, indudablemente fue uno de los motivos que le llevaron a trabajar con los servicios de inteligencia, de prensa y propaganda de Franco. No había una razón a veces solamente ideológica, sino había una razón de tener unos recursos y un sueldo, aunque fuera a final de mes. Por eso se incorpora al periódico Occident, dirige la página
la última página, que es la página literaria y de cultura, y a cambio de eso recibe un pequeño sueldecito de Occident. Para completar sus ingresos trabaja en un periódico ya no ideologizado, sino puramente literario y muy importante francés, que es Le Nouvel Littéraire. Y en este periódico vuelve a trabajar sobre las figuras del exilio, ¿no? Este es uno de sus artículos, cómo viven y trabajan los escritores españoles exiliados, ¿no? Bien, con la llegada de los nazis a París, mi abuelo se encuentra con un problema serio, como todos, hay que salir de allí corriendo. Los únicos que se quedan bajo la primera ocupación son Marañón y Sebastián Miranda, y el resto sale. Mi abuelo tiene la suerte de encontrarse en París con un dibujante importante de los años de República, que se llamaba Roberto Martínez Baldrich. Roberto Martínez Baldrich hacía dibujos, cubiertas, libros, portadas, pero sobre todo dibujaba chicas, un poco a la manera de Penagos. Había tenido un gran éxito, tenía estudio en Buenos Aires, tenía estudio en París y tenía estudio en Madrid. Pero Roberto Martínez Baldrich en realidad se llamaba Roberto Martínez Anido Baldrich y era hijo de Martínez Anido. Su padre le había obligado a estudiar la carrera militar, y al estallar la guerra Roberto Martínez Baldrich se quitó, por decirlo de alguna manera, el uniforme de artista, se puso el uniforme de militar y Franco lo destinó a servicios de inteligencia militar en París. Gracias a la amistad que tenía con mi abuelo de los años republicanos, cuando mi abuelo tuvo que volver a España en el 40, Roberto Martínez Baldrich se ofreció a protegerle. Y si bien no podía regresar a Madrid, le ofreció viajar con él a San Sebastián, donde él había creado una revista femenina, que es esta, la revista Mujer, y colaborar con seudónimo. Y de paso, pues poder cobrar sus emolumentos como periodista y como escritor y poder vivir. Por lo tanto, mi abuelo se presentó en San Sebastián en el año 40 de la mano de Roberto Martínez Baldrich. Por entonces el padre de Roberto Martínez Baldrich, Martínez Anido, ya había muerto, pero había sido el último jefe de interior o de gobernación, como lo quieran llamar, y de policía de Franco, hasta el momento en que muere. Difícilmente podía encontrar mi abuelo mejor protección para poder regresar a España. Esta revista, la revista Mujer, estos ejemplares, veréis que tiene la cruz nazi. Los encontré porque andaba buscando todos los ejemplares para poder averiguar las colaboraciones, y los encontré en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en octubre pasado. Pero todos los materiales que llegaban de España al Instituto Iberoamericano de Berlín eran sellados, en este caso están los nazis, con el sello de los nazis, ¿no? El Instituto Iberoamericano de Berlín trasciende nazis y nazis no, es el mayor instituto de cultura latina, no solo española, sino latinoamericana, que existe en el mundo, ¿no? Supera a cualquier otro archivo, supera a cualquier otra fuente documental. Si quieres investigar vanguardia peruana o revistas femeninas de Bogotá, lo que sea, todo se encuentra en el Ibero de Berlín. Y en el Ibero de Berlín pues pude hacerme con consultar y estudiar estos ejemplares. Luego ya otros ejemplares pude comprarlos en otro tipo de portales, ¿no? Y con este año, con el año 40, su colaboración en la revista Mujer, se cierra el ciclo de este panel. Panel que, si os habéis fijado, empieza con las chicas milicianas del Batallón Acero y termina con otras chicas, bueno, pues muy distintas en pleno franquismo. De ahí que Franco ocupe el lugar. Bien, estos cuadros que veis aquí son... yo estuve alojado en el Colegio de España que presenté y estrené allí la película del honor de las injurias, y pedí a Teo Cervantes que me buscara alojamiento en el Colegio de España. En el Torreón. Ahí tenía el estudio Solana. Porque yo estuve alojado cuando di la conferencia también. Pues ahí tenía el estudio Solana. El pintor Solana es otro de los, junto con su hermano, otro de los refugiados ilustres. Solana llega a París enviado por Josep Renau, director general de Bellas Artes de la República. Solana llega al Colegio de España con una simpatía neta al gobierno de la República en guerra.
pero su contacto con todo este exilio le va a ir haciendo cambiar de posición y le va a hacer pensar que si ha entrado por un lado puede salir por el otro. Por lo tanto, Solana en París abraza también la causa franquista, puede regresar a España, pero es uno de los elementos también importantes de ese exilio. Bueno, yo estuve ahí alojado, quería recorrerlo, subir, bajar, empaparme de ese lugar, cómo eran los jardines, cómo es el barrio, lo que es el parque de Montsouris, enfrente, el barrio de Montrouge, a sus espaldas, que es donde vivía Chávez Nogales, o el barrio de Tolbiac, ¿no? Todos esos barrios que Solana cuenta que él husmea y recorre. Pues hice un retrato, un cuadro, un apunte del Colegio de España en invierno. Y este cuadro es también, bueno, una cierta ironía, que le llamo Noticias de España, y representa un poco un cierto Ramón Gómez de la Serna en Buenos Aires siguiendo las noticias de España, puesto que tengo también una correspondencia a lo largo de estos años entre Ramón Gómez de la Serna y mi abuelo, y Ramón pues le va contando, ¿no?, cómo también ha cambiado rápidamente cuando se encuentra a Gálvez en una tertulia, un café madrileño en la granja de Lenar, y ve que Gálvez va con sombrero mexicano y una panoplia de cartucheros, fusiles, puñales, se queda aterrado, se queda muerto de miedo. A Gálvez le acompaña la hija de la portera, Paquita, que es la que registra a las mujeres, pero Ramón ve aquello y piensa que eso es para él una amenaza directa de muerte, porque había atacado mucho a Gálvez, y gracias a una artimaña con el Pen Club consigue largarse a Buenos Aires, ¿no? Y luego nos encontramos con el Café Restaurant Voltaire. Hoy no existe, estaba situado en la Place de l'Odéon. El Voltaire tiene una importancia porque cuando llega lo que los franceses llaman la drôle de guerre, la guerra de broma, todos dan por hecho que Alemania ya va a invadir Francia. Luego eso se para por el Pacto de Múnich, pero entre que llega o no llega el Pacto de Múnich, el gobierno argentino, a través de un representante diplomático importante, Enrique Loncán, ofrece a todo el exilio español refugio político y asilo político en Buenos Aires, en Argentina, con una orden, además firmada y sellada por el gobierno argentino. Luego la guerra de broma se para, todo el mundo confía en que el pacto entre Francia, Inglaterra y los nazis va a traer la paz. No es así, es una artimaña simplemente para lo que luego va a ser la ocupación de Europa por parte de los nazis, pero los españoles, aunque no se van a ese exilio, se siguen quedando en París, deciden hacer un homenaje a Enrique Loncán, en agradecimiento, y entonces se lo hacen en este café-restaurante de la Place de l'Odéon, donde Loncán, Azorín, Baroja, Pérez de Ayala, mi abuelo Teófilo Hernando tenían una tertulia. A este banquete, el único que levanta memoria de él es mi abuelo, en un libro muy tardío ya, de los años 70, en una biografía de Baroja, pero que fue cambiando. En este banquete dice mi abuelo que es la última vez que un conjunto de españoles muy ilustres se reúnen para comer. Nunca más va a volver a ocurrir. Nunca más volveremos a ver una comida donde estén Marañón, Baroja, Azorín, Sebastián Miranda, Teófilo Hernando, Zubiri, Ramón Menéndez Pidal, y por lo tanto queda como el último instante en que se encuentran. Y sobre ese encuentro y ese banquete pues he pintado este cuadro, ¿no?, que sujeta el papel en la mano. La orden es Enrique Loncán, y los que le rodean son Pérez de Ayala, Ramón Menéndez Pidal, Marañón, Ferrer, Zorín, Cacho Zabalza. Cacho Zabalza era el corresponsal de La Nación en guerra en Madrid, Luego va a abandonar Madrid, pero sí. Hubo un gran contacto y una gran familiaridad y un gran apoyo entre el gobierno argentino y este exilio. Colaboraban en La Nación, Azorín colaboraba en otro periódico argentino, que era La Prensa. Debajo de La Nación, en París, donde tenía su sucursal, había una cafetería o cervecería que se llamaba la Alsace, que era poco más o menos el club social del espionaje franquista en París. Hubo una gran relación, por eso en este caso Loncán, en el centro
presenta esa obra. Sebastián Miranda, Pío Baroja. Este es un personaje inventado, es un periodista que toma nota del acontecimiento. Ortega, que no estuvo, pero he decidido ponerlo porque es parte imprescindible, pero lo pongo alejado. Y Méndez Calzada, que era el jefe literario de la Nación de Buenos Aires. Bien, y terminamos aquí, donde están las vitrinas, con 4 retratos que yo le llamo les amis. Les amis son los amigos cercanos de mi abuelo en ese país. Primero el editor Fernand Solot. Fernand Solot es un editor joven, tiene 30 y pocos años, ha pegado un éxito tremendo porque por su cuenta y riesgo ha decidido publicar el Mein Kampf de Hitler en francés, la primera edición, en París, y lo hace no como un elogio o un apoyo a Hitler, sino para que los franceses sepan las amenazas que ese libro contiene sobre Francia. Hitler, que no quiere y ha denegado todos los permisos para que ese libro sea publicado en Francia, le pone un pleito en la corte de París. Solot lo pierde, se ve obligado a pagar una indemnización millonaria a Hitler, pero bajo cuerda ordena a la imprenta tirar otros 60.000 ejemplares, que inmediatamente obtienen también un gran éxito. Solot va a manifestar una actitud, vamos a llamarla colaboracionista, en la Francia ocupada, por lo que al acabar la guerra es detenido, condenado a 1 año de cárcel, su editorial es cerrada y es condenado a 30 años de indignidad nacional. Indignidad nacional fue el delito que inventó Francia para castigar al colaborador, porque el colaboracionismo no existía una figura que lo castigara en el Código Penal francés. Por lo tanto, De Gaulle tuvo que inventar un delito por el cual se pudiera condenar. Este delito se llamó indignidad nacional. Por esa indignidad nacional, algunos como Robert Brasillach fue fusilado y otros pagaron cárcel, sus editoriales fueron cerradas y este fue el caso de Solot. Otro personaje importante es Francis de Miomand, un hispanista muy importante y escritor de la literatura francesa, que también tomó partido a favor de Franco y que traducía los textos de los escritores españoles al francés para ser publicados en Occidente, y que a su vez escribía prólogos a los escritores españoles. También tuvo simpatías colaboracionistas y también, por lo tanto, no conozco exactamente su condena, pero por lo menos sí fue condenado al más absoluto ostracismo. Ostracismo que a día de hoy empieza un poco a salir, ¿no? Siguiente escritor es Blas de Drars, una de las grandes glorias de la literatura francesa contemporánea. Blas de Drars, todos lo recordaréis porque escribe el poema del Transiberiano, que luego Robert Delaunay y Sonia Delaunay hacen ese poema moderno que se descuelga desde la Torre Eiffel, abstracto de colores. Blas de Drars es retratado por Modigliani y por toda la vanguardia un poco pictórica francesa como uno de los integrantes de esa vanguardia, y es un hombre, vamos a llamarlo, de simpatías más bien anarquistas que otra cosa, ¿no? Sin embargo, Blas de Drars, a lo largo de la Guerra de España, colabora con un periódico muy derechista francés que se llama Gringoire, y Gringoire lo envía a España de corresponsal, a la España de Franco. Hace un viaje a Pamplona, conoce al general Mola, y el general Mola le da un salvoconducto para viajar hasta Burgos. Se conoce muy poco de este viaje todavía, pero sus colaboraciones y sus crónicas de esa España nunca fueron publicadas por Gringoire, no sabemos por qué. Tenía amistad con mi abuelo desde los años de la República, que ya había empezado a venir a España, y van a conservar esa amistad en París. De hecho, aquí en la vitrina incorporo una postal original de Blas de Drars dedicada a mi abuelo y dirigida a él en República, que pone Miguel Pérez Ferrero, Heraldo, Madrid, y ya con eso ya, pues en aquellos tiempos, pues llegaba, ¿no? Es una foto, ¿no? Es una foto original. Lo que he hecho ha sido hacer la fotocopia del dorso, ¿no? Este sería el original de la postal, ¿no? Y el tercero es André Villebeuf. André Villebeuf es también otro personaje dibujante, escritor, periodista, colabora también en el periódico derechista Gringoire, y también va a tener una cercanía muy grande con mi abuelo en este país. Es también acusado de colaboracionismo con De Gaulle, y por lo tanto va a ser también condenado al más absoluto ostracismo y olvido.
Pero estos eran, de alguna manera, los amigos de mi abuelo en ese país. Y luego las vitrinas están organizadas, esta sería la primera, y comienza con el periódico Milicia Popular, el facsímil que editó la editorial Acer. Yo lo tengo desde que salió editado en los años 70, pero justo en este facsímil faltaban los números donde aparecían las colaboraciones de Ferrer, que las descubrí mucho más tarde, las 4 colaboraciones firmadas. Este es un ejemplar original de Milicia Popular. Estos son dibujos que conservaba mi abuelo de su época de Milicia Popular, que son bocetos, no están firmados. Conservaba también alguna foto original de Albero y Segovia. Y este es el documento que me iluminó. Esto es una colección del periódico, de la revista Mundo Gráfico, encuadernada de la guerra. Y entonces me encontré este reportaje, cómo se hace el periódico de los milicianos. En la foto se ve a Ugarte inclinado leyendo un periódico de CNT. Herrera Petere, Benigno Rodríguez, este no sé quién es. Ahí con gafas y una pipa Luis Lacasa, y al fondo Miguel Pérez Ferrer. Y en el artículo, bueno, se dan los nombres y se habla de ellos. Estos son los libros que dieron cuenta del refugio del Instituto Francés. El libro del cura, del profesor Teodoro Cuesta, el libro de mi abuelo. Este libro para mí es un libro imprescindible, es un libro que en la bibliografía de Guerra Civil Española creo que no se le ha hecho justicia. Creo que su fecha de edición es el 79, o 77 o 79, más bien 79. Lo escribió Javier Rubio y a día de hoy... Una conferencia sobre Prim y el asesinato y toda la conspiración. Tiene 90 años y está con una cabeza asombrosa. Bueno, este libro es prodigioso, no existe a día de hoy ningún estudio de este tan detallado, tan exacto, tan verdadero, que demuestre un trabajo de investigación que no te queda más remedio que quitarte el sombrero. Y sin embargo, no ha sido nunca más reeditado. Y todo lo que ha salido publicado sobre embajadas, asilos y canjes, pues no le llega, yo creo, ni a la altura del zapato. Por lo tanto, para mí un libro imprescindible para colocar en esta vitrina. Este es el libro muy reciente, que ha sido publicado por la Universidad de Rennes y los Servicios Históricos de la Defensa del Estado francés. Se titula Un oficial francés en la Guerra de España y son los cuadernos y los escritos de Henri Morel. Es un libro que yo considero también que los editores españoles deberían ponerse las pilas y sacarlo cuanto antes. Es un libro importante en la bibliografía de la Guerra Civil Española y que debería ser reeditado, puesto que aporta una información realmente importante. Y el trabajo que ha hecho la historiadora María Hugo Inquimberg es fabuloso. Y este es el libro de Cabanillas. No tengo la primera edición, yo lo presenté con pero sí tengo la edición de... con Isabel Orrego, y efectivamente es un libro. Y ahí viene en eso que es la clave, los odios y enemistades con Franco, porque curiosamente Franco, algunos muy de izquierda, los permitió volver, y a este nunca. Nunca. Porque la guerra de Marruecos le puso a parir, no le perdonó nunca. Bueno, este terminó siendo el jefe de prensa, del gabinete de prensa pegado a él, con el despacho pegado de Juan Domingo Perón en Buenos Aires. Fotografías del barco de Marsella, del puerto de Valencia, como era en esos años. Esto es un cuaderno maravilloso que encontré aquí en Madrid, en una librería de viejo, con fotografías del interior del colegio, del instituto. El periódico Occident, estoy intentando hacer la colección completa. Me faltan como cerca de, ahora mismo, 8 o 9 ejemplares. Era bimensual, es decir, quincenal. Y permite también, si antes hablábamos de Manolo Prieto, Ramón Puyol, los dibujantes de Milicia Popular, en Occident colaboran otros dibujantes y otros pintores como Ochoa, que luego va a ser uno de los expresionistas en la pintura de posguerra, o un arquitecto de San Sebastián, importante también en la vanguardia, que se llama Lagarde, que también ilustra profusamente el periódico Occident. El manifiesto que hablábamos con los... Entre la gente que firma el manifiesto, que habla, aparte de... Por ejemplo, encontramos
a Brasillac, el único fusilado realmente de la literatura francesa, con su libro sobre los cadetes del Alcázar, la primera edición. Pero encontramos también al creador de la Casa Velázquez de Madrid, a Maurice Legendre. Encontramos a Francis Jan, encontramos a Monier. Y en la correspondencia con Marañón me llamaba la atención cómo quien está urdiendo este manifiesto es Marañón. Por lo tanto, yo veía su papel realmente de activista, porque se permite escribir a Natalio Rivas, estaba en Granada, pero que trabajaba también muy cerca de todos los servicios y aquí dentro de la España franquista, explicándole lo que tiene que decir a Burgos cuando aparezca el manifiesto, quiénes lo van a firmar, cuáles deben ser las reacciones, qué posición deben tomar. Con lo cual, esa correspondencia iluminaba realmente que este manifiesto, esta acción, vamos a llamarla de inteligencia, prensa y propaganda, de poner en el escaparate a la intelectualidad francesa a favor de Franco, uno de sus grandes urdidores, si no el urdidor principal, fue Gregorio Marañón. Bueno, esto es una fotografía original que viene por el archivo de mi mujer, que mi mujer es familia también de otro periodista exiliado en Buenos Aires, que es Sánchez Ocaña, director de Estampa, y Josefina Carabias, que era familia de los Sánchez Ocaña, y es una foto de Josefina Carabias y Pío Baroja en la puerta del Colegio de España. Fotos de París, las postales del 37, los libros de Sorlot, la revista Mujer y los libros y algunas fotografías de mi abuelo. Este libro es importante, de Pío Baroja, es el libro de Guerra Civil, uno de ellos, de Baroja, Ayer y Hoy. Lo publica en el año 39 la editorial Ercilla de Chile, la misma editorial que va a publicar los libros de Chávez Nogales. Y aunque no lo puedo abrir, lo que tiene este libro es que está dedicado al personaje de Blanco del cuadro, que es el escultor Sebastián Miranda, y Pío Baroja se lo dedica, y además todo el interior del libro está anotado y corregido por el propio Baroja. Ejemplares de la revista Mujer y luego los libros que escribió Pérez Ferrero, mi abuelo, ¿no? Se inició con este libro, lo escribe con 17 años. Él quiere ser poeta a toda costa y hace una poesía muy modernista, muy en la línea de Rubén Darío. Y con 20 años abandona el modernismo y se pasa a la vanguardia, al ultraísmo. Publica un libro de poesías ultraísta que se llama Luces de Bengala. Y después de ese libro se incorpora a la Gaceta Literaria de Jiménez Caballero, donde desempeña la crítica de libros y la página de cine que llevaba Luis Buñuel. Y sale de Gaceta Literaria y en el año 30 se incorpora al Heraldo de Madrid, a la redacción del Heraldo de Madrid. En el 35, en la editorial de Bergamín de Cruz y Raya, publica la primera biografía de Ramón Gómez de la Serna, y a partir de ahí saltaríamos ya al Bandera de Francia y la primera biografía de Baroja, publicada también en Chile por Ercilla en el año 40. Esta biografía aparecerá en el año 41 en San Sebastián. Este es el libro que escribe cuando está aquí refugiado, Vida de Antonio Machado y Manuel, pero es publicado en España en el año 46, hasta el 46 no es publicado. Y este libro es del 47, unos y otros son siluetas, entre ellas la silueta de Juan Tomás Estelric, o silueta de Josep Pla. Mi abuelo va a contar dónde se reunían, en la taberna Le Grenouille, lo que comían, por qué no iban al Alsace, porque los servicios de inteligencia franceses estaban muy encima. Tenemos que pensar que hay mucho material por descubrir, ya que todo este exilio sostenido por los servicios de prensa y propaganda de Franco generaba un problema a Francia. Francia tenía que estos servicios fueran infiltrados y tocados por los servicios de inteligencia alemanes, como era lógico, o los italianos. Y el Estado francés sabía que el conflicto con Alemania era casi ya inmediato. Por lo tanto, este exilio debía estar sometido a vigilancia, por sus posibilidades de relación y contacto con los servicios de inteligencia nazis. Eso me hace suponer con casi toda seguridad que, al igual que en los archivos de Fontainebleau estaba todos los archivos de la Sûreté y los encontré sobre los anarquistas españoles, todos estos informes de la Sûreté sobre este exilio español, estoy seguro que existen.
Me falta ir a París y quedarme por allí una temporada. Pero estoy seguro que están. Y que serán muy interesantes el día que aparezcan, porque la policía francesa y sus servicios de inteligencia son no como la policía española, son, y lo he contado alguna vez ya esto, ¿no? Son muy exhaustivos, no tienen miedo a escribir, no ponen una falta de ortografía. Mientras que cuando ves los informes que redactaban, por ejemplo, los comisarios de policía españoles de antes de la República o después de la República, la guerra, pues escriben muy poco, no saben escribir, les cuesta redactar, ponen cientos de faltas de ortografía, construcciones gramaticales imposibles, etcétera, etcétera. La policía francesa es un policía educado en la escuela pública francesa y por lo tanto dispone de un anclaje intelectual mayor que el policía español, ¿no? Y esto es la exposición, señores. Esto es la exposición. Ahora ya lo que me quieren preguntar. Sí, una pregunta por curiosidad es que cada vez que veo un ejemplar del Heraldo de Madrid, yo soy de Zaragoza y me recuerda que allí se han publicado toda la vida antes de la República y después el Heraldo de Aragón con el mismo tipo de letra y el mismo formato. Y no sé si es coincidencia o casualidad, si sabes si había una serie de periódicos diferentes, pero es que ves el Heraldo de Madrid, ves el Heraldo de Aragón y parecen copios, parecen del mismo grupo editorial. No, el grupo editorial del Heraldo, vamos a ver, en la Restauración hay un sector de la burguesía española, liberal, republicana, donde está el abuelo de mi abuelo, se llamaba Miguel Ferrero, que se asocia con el padre de la mujer de Marañón, con el periodista Miguel Moya. Y Miguel Moya y Miguel Ferrero es médico, pero tiene dinero, y están decididos a apostar por un grupo mediático, como lo llamamos hoy, un grupo de prensa, que se enfrenta a los periódicos monárquicos y religiosos, que se enfrenta al debate, que se enfrenta a la ABC y que se oponga a ese periodismo hegemónico entonces en España de carácter religioso. Entonces crean lo que se llamó el trust periodístico y crean tres cabeceras: el Liberal, el Imparcial y Heraldo de Madrid. Heraldo ya existía de antes, simplemente lo compran. Luis Montiel. No, Luis Montiel no está en ese grupo. Luis Montiel ha jugado Luis Montiel solamente ha jugado a favor de la República cuando llega la República en el 31. Hasta el 31 Luis Montiel es un hombre moderadamente monárquico y moderadamente conservador. La llegada de la República le hace, como a tantos, cambiar rápidamente de orientación, ¿no? Y entonces lo que crea es la revista Estampa. Para dirigir Estampa se lleva a un redactor del Heraldo, que es Sánchez Ocaña, y crea un periódico que es Ahora, y para dirigir Ahora se lleva a otro periodista del Heraldo que es Chávez Nogales. De alguna manera la redacción del Heraldo de Madrid de los años republicanos es una redacción que, como la definió muy lúcidamente Ruano, que estaba en esa redacción, era una redacción hambrienta, audaz, inteligente, que ninguno tenía un pelo de tonto. Por eso, sobre esa redacción va a construir Luis Montiel su... Ruano abandonará el Heraldo, Chávez Nogales abandonará el Heraldo, Sánchez Ocaña abandonará el Heraldo, pero realmente el Heraldo fue, yo creo, el periódico republicano por excelencia, el más popular, el más vendido, es un periódico de la noche y tiene una importancia enorme, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el Heraldo de Aragón. No. Es Igual igual. que Heraldo de Madrid luego el grupo se disuelve y el grupo lo vende a un empresario catalán que es Busquets. Pero la familia de mi abuelo siguió conservando allí un pequeño porcentaje de acciones, ¿no? Es una de las razones por las que Miguel Pérez Ferrero se incorpora. Sobre la médula del problema, el por qué esta deserción, por qué este cambio. Te lo iba a preguntar porque Claro, estaba yo deseando que terminara ahí. Carlos, coméntanos un poco, bueno, cuando estés en Europa, que... Tienes que hablar de Europa, que el otro día fue estupendo. Sí, Bueno, hombre. ya de Europa está aquí, ya lo he contado, como almacén de abastos
donde los funcionarios ingleses podían comprar la comida. Bien, para entender el cambio de Ferrero, que no es fácil, hay que entender algunas cosas. Primero, él proviene de una familia que ya bajo la monarquía se ha destacado por ser liberal y republicana, que hacen gala de ser liberales y republicanos, al igual que una gran, no voy a decir una gran masa, pero al igual que muchísima gente en ese momento de la burguesía española que no eran monárquicos, que no eran religiosos, que proclamaban su ateísmo y que tampoco eran, por supuesto, obreristas, para nada. Por lo tanto, mi abuelo crece en esa sopa, en esa atmósfera, ¿no? Y cuando llega la República, esto lo sé por un periodista que ha escrito la historia del ABC, él, mi abuelo, y el que luego va a ser el director del ABC de Franco, Ramón Pastor. Ramón Pastor era un hombre de unas profundas convicciones republicanas, sin embargo pertenecía al ABC, que cuando la República metió en guerra a los Luca de Tena, acudió a la cárcel y pidió perdón de rodillas a Luca de Tena y le juró fidelidad monárquica ya para siempre y el total abandono de la causa republicana. Pero el 14 de abril, Ramón Pastor y mi abuelo subieron a Correos, al Palacio de Correos en Cibeles, y colocaron la primera bandera republicana en Madrid. Por eso a mi abuelo en el ABC, cuando se integró al ABC en el año 45, y lo cuentan los viejos redactores y tal, siempre se le decía: Ferrero, ten cuidado que sabemos lo que hiciste. Hay fotos. Ese pasado republicano de Ferrero se lo van a recordar muchas veces a lo largo de su vida. Bien, pero Ferrero se mantiene en un republicanismo, vamos a llamarlo de corte liberal, hasta el año 34, la llegada del bienio negro y de Rux Gil Robles, ¿no? Y la represión de Asturias. Entonces, al igual que otros muchos intelectuales y escritores españoles, va a girar hacia la izquierda y se va a acercar a las posiciones del Partido Comunista de España y a la defensa del Frente Popular. Ferrero no es el único. Es que es una generación que eran todos muy amigos y unos van a girar hacia la izquierda y se van a ir al Partido Comunista de España y otros muchos, como José María Alfaro, íntimo amigo entonces de Ferrero, o Samuel Ros, se van a hacer falangistas, dando razón a Arconada, al escritor comunista Arconada, que decía: todos los de mi generación podíamos ser o comunistas o fascistas, pero jamás liberales ni republicanos, porque eso era lo más rancio, lo más burgués y lo peor de lo peor. En el caso de Ferrero giró a las posiciones comunistas, pero indudablemente no era un revolucionario, no lo fue nunca, ni era un comunista, no lo fue nunca. Pudo llegar a tener el carnet, posiblemente, pero eso no, más allá de lo que no era un hombre comprometido realmente con la revolución. Al estallar la guerra se incorpora, ¿no?, a Milicia Popular, y seguramente con todo su compromiso y toda su fidelidad. Pero indudablemente el desarrollo de la revolución en Madrid le espanta, le hace pasar mucho miedo. Para certificar esta situación de él, y sabiendo que todos los porteros de Madrid tuvieron que acudir a causa general a declarar qué había pasado en su casa al acabar la guerra, prácticamente todos, recuperé el informe de los porteros y los vecinos de la calle Ayala 40, donde él vivía, para saber qué había pasado allí, en aquella casa donde él vivía. Insisto, puro barrio de Salamanca, la calle Ayala, es decir, él dormía en la calle Ayala, y me imagino que por las mañanas llegaba un chofer del 5º Regimiento, el 5º Regimiento andaba sobrado de parque móvil, se había incautado todos los garajes de Madrid, y me imagino que le diría: camarada Ferrero, y salían de la calle Ayala y se lo llevaba a Tetuán, al convento salesiano, y luego volvía a su casa a dormir. Pero lo que ocurría en su casa, en la calle Ayala 40 y en todo el vecindario de la calle Ayala, cuando lo va siguiendo, pues es lo de siempre: registros, detenciones, incautaciones y paseos. En su casa pasearon a 2, a 3 los registraron, a otros 4 se llevaron todo lo que había en la casa. Luego, Ferrero se va a encontrar en la misma situación que se van a encontrar otros muchos escritores, intelectuales
que no son revolucionarios, que no son obreristas, y que cuando la revolución en Madrid alcanza su apogeo del terror allá por el mes de agosto, se quedan aterrados y se quedan espantados. Me sorprendió en la correspondencia, por ejemplo, de Ramón Menéndez Pidal, correspondencia íntima con su familia, que vivía donde hoy está la fundación, en Chamartín. Y Menéndez Pidal le cuenta a su familia que todas las mañanas cogía el coche, cogía la carretera de Chamartín, y a ambos lados de la cuneta eran regueros de muertos, y que contaba 60 por un lado, 70 por el otro, y todos los días se renovaban. Y eran las víctimas de la checa de las 40 fanegas que estaba casi lindando con su casa. A partir de ese momento, Ramón Menéndez Pidal ha perdido toda complicidad con esa república y con esa guerra. Es otro que inmediatamente se va a arrojar a los brazos de Franco. Bien, yo creo que la situación de mi abuelo, esto es una parte, esa pérdida de compromiso. Por otro lado, mi abuelo cuenta a un amigo, muy amigo, a Guillermo de Torre, en Carta a Buenos Aires, donde le sugiere y le insinúa, porque todos se conocen, cómo se están aprovechando y cómo están viviendo determinados amigos escritores. No da nombres, pero estoy seguro que se refiere a María Teresa León o Rafael Alberti. A Miguel Hernández seguro que no, pero otros muchos sí. Por otro lado, cuando llega el mes de octubre y Madrid es una ciudad ya prácticamente cercada, Ferrero se encuentra con la disyuntiva de que si Franco entra en Madrid, y todos dan por hecho que Franco va a entrar en Madrid, y él no puede salir porque los controles de salida de Madrid pues los puede pasar Chávez Nogales, porque el que lleva el coche es Jesús Caray, corresponsal de Mundo Obrero. Si no, Chávez no sale de Madrid, pero Chávez Nogales sale de Madrid con protección comunista. El resto no puede salir. Entonces, ¿cuál es la situación de este señor? Ni quiero a estos, pero si entran los otros y van a entrar mañana o pasado mañana, me van a coger en la redacción de Milicia Popular y sin muchos trámites me van a llevar al paredón de fusilamiento. Porque estar en la redacción del Quinto Regimiento era motivo, en esos momentos, más que sobrado. Luego Ferrero se encuentra atrapado entre dos fuegos. Tiene miedo por un lado y tiene miedo por otro lado. ¿Cuál es la única salvación? ¿Qué piensa? Bandera de Francia. Irme a París, irme al exilio. No puedo hablar de que sufriera amenazas de ningún tipo, o no las conozco. Sí sé que el Quinto Regimiento tenía una comisión muy poderosa de investigación interna, que también a su vez era controlada por Benigno Rodríguez. Sé que había tenido y tenía amigos, muy amigos, que en ese momento están escondidos como ratas en ese Madrid. Amigos que eran denunciados en la sección a paseo de Mono Azul. Amigos como José María Alfaro, a cuya novia también la metieron en la checa comunista de la calle México y la dieron en paseo. Y que habían sido íntimos amigos, hasta hacía... La pregunta es, bueno, al menos mi abuelo llevaba una credencial que decía Quinto Regimiento, que en aquel Madrid lleno de contraseñas y alto y tal, Quinto Regimiento, adelante camarada, ¿no? No tenía un problema. Con esa credencial podía protegerse él y podía proteger a su familia. ¿Protegió a sus amigos? No lo sé, nunca lo he podido saber. Me temo que no, porque meterte a lo mejor en esa protección era buscarte muchos problemas. A lo mejor sí lo hizo y le cogieron. En cualquier caso, él no avisó. Él fue a su casa un día que había pensado, se despidió de sus padres, hizo una pequeña maleta, cogería algo de dinero y llamó a las puertas del Instituto Francés pidiendo asilo político. Voy a decir una cosa de Ferrero, también importante. Aunque haya tenido esta peripecia, una vez que él regresa a España, en el año 40, no existe un solo artículo donde elogie ni siquiera moderadamente ni tibiamente ni a Franco, ni a Falange, ni a nada que tuviera que ver con la dictadura. Simplemente se dedicó a la literatura, a los escritores, al periodismo y a lo que él consideraba que habían sido las grandes figuras intelectuales españolas. De hecho, es el primero que en un año todavía tan duro como el 46 publica una biografía de los Machado, ¿no?
sobre todo Antonio Machado. Yo creo que mi abuelo era un hombre realmente, vamos a llamarlo, liberal burgués. Un hombre afable, un hombre que de alguna manera la guerra le vino muy grande, ¿no? Como a tantos, y le cogió y que luego llegó a París y por razones de pura manutención colaboraba donde pudiera y donde podía, ¿no? Yo le conocí cuando yo era muy niño, pero le conocimos muy tarde, porque Ferrero se casó con mi abuela, tuvo a mi madre, y el mismo año, casi diría el mismo mes, o al siguiente que nació mi madre, mi abuela le abandonó, cogió a su bebé y se largó a León. Y en cuanto llegó en el año 32, esto fue el año 30 cuando se separó, y en el año 32 cuando llegó la ley de divorcio, con la República, mi abuela levantó la mano y dijo: yo la primera. Y se buscó de abogada a Clara Campoamor. Mientras que Ferrero se buscó de abogado al presidente del Colegio de Murcia. Ferrero perdió todo y Clara Campoamor le quitó hasta la patria potestad. Mi abuela volvió a León y se casó con un socialista de León, porque había república, y te divorciabas, te podías volver a casar, y nunca más volvió a cruzar palabra con Ferrero. Mi madre conoció a su padre cuando mi madre tenía 32 años. Ya era una mujer casada con 5 hijos, casada con un médico, 5 hijos, y vivíamos en León. Y ese año 62 yo tenía 4 años, 5 años, apareció en nuestras vidas. Y a partir de ahí, bueno, pues hubo una muy buena relación. Mi madre nunca le consideró su padre real. Para mi madre su padre siempre fue su padrastro. Este era un señor que, bueno, pero como había aparecido cuando ella tenía 32, nunca le había llevado ni un juguete, ni le había curado una gripe, ni le había sudado nada. Que el otro era capaz de empeñarle el abrigo por comprarle una bicicleta. Como comprenderás, para mi madre Ferrero era algo... Es mi padre, pero... bueno, a mí, sin embargo, con los nietos fue un hombre muy afable, muy cariñoso. A mí él siempre me gustó, y en un momento dado, hace ya demasiados años, pues decidí abrirle sumario y empezar a seguir su pista, sobre todo su pista de guerra civil, y sobre todo este mundo que os he un poco contado, que se intenta vincularlo a mi trabajo como pintor. Claro. ¿Qué fue de Antonio Espina? Me tiene preocupado Antonio Espina. ¿Le fusilaron? Pues no lo fusilaron. No, salvó la vida y marchó al exilio. No recuerdo a qué país exilia, pero consiguió marchar al exilio. Salvó la vida. Como escritor es un olvidado hoy. Sin embargo, sus libros Luna de Copas yo creo que es estupendo. Una historia que siempre se comenta y es muy interesante. ¿Quién devolvió la Virgen de Covadonga a Mequerica? Sí, yo no lo sé. Hasta tanto no yo. Yo sé quién devolvió la imagen importante del Cristo de Medinaceli, que estaba enterrada. Quien la recuperó y la devolvió y la protegió, que fue Margarita Nete. Sí. Es que se dice, y alguna vez el batallón Bonet Correa ha dicho que es verdad que Buñuel y anarquista en su... Por dar alguna vez una pincelada elogiosa. Se le llevaba en la ferrería en el Vita y lo volvieron. Y yo te iba a comentar... Nadie es muy bueno ni nadie es muy malo. Esta es la verdadera... Todo no tiene luces y sombras. Sí, Margarita Nelken mucho más sombras. Cuando presentamos el libro Isabel Herrero y yo de que tienes ahí, Alfredo Cabanillas, que por cierto, yo creo que nos hizo algo de propaganda jefe, me vino gente, pero yo pienso que un personaje como ese se merecía más éxito. Y él, una de las cosas que cuenta es que se esforzó con sus contactos republicanos para salvar la vida al duque de Santoña. Sí. Y efectivamente, pues consiguieron, los llevan a su casa y dicen, bueno, por favor, márchese, ya que nos hemos jugado el tipo, varias personas influyentes en la República, para que usted pueda salvar la vida. No, porque están las chicas de servicio solas en casa, tal. Allí volvió, allí fueron a por él, claro, lo mataron, no sé si incluso a su mujer. O sea que no le hizo caso. Y curiosamente, pues eso, lo que tú has contado muy bien, Alfredo Cabanillas era un personaje peculiar y acabó luego asesor de presa con Perón.
que sí tenía muy buena Yo relación. tengo una correspondencia, los dos ya de viejos, entre Cabanillas y mi abuelo. Igual que la tengo de Estelric, ¿no? Pero ya entraríamos en otros capítulos que... Es que el otro día la presentación que hizo Carlos García Lís, del que estuvimos él y yo, y alguno más de Gefrema, del libro este, fue sensacional. El de la checa de Cine Europa, que tantas connotaciones tiene, porque algunos fueron acusados falsamente. Es apasionante y va a hacer una visita guiada además del barrio. Y la verdad es que estas oportunidades... ¿Perdón? Es ese de ahí, ¿no? Es ese de ahí, sí. Yo No por sé qué de qué lo estáis pone, hablando ahora. que él se ha dado cuenta igual que yo. Debe decir que va a hacer una visita. Claro, Carlos, teóricamente vas a hacer la visita el día 2, me parece, de lo Si de... alguien de Gefrema se ha llevado el catálogo y lo localizáis, tiene que pasar por caja y pagarlo. Porque los he dejado ahí, pero no los deja para cogerlos. No me jodas. No me digas. Claro, el catálogo eso, Me ha costado un congo. Es que esta exposición, Que si no lo regalaba, es que no puede. Un consejo, siempre un cartelito con el precio, ponerlo así. película Aquí de del mi liceo amigo francés Fernando Colombo, metidos. Historia. de los años bárbaros, que las dos americanas se llamaban Paloma, Sí, qué historias, de verdad. que va Nicolás Sánchez. En fin, no sé, la historia es apasionante, no es una cosa que nunca termina de Y aparte quedarse quieto. las relaciones que tiene con cosas que no te esperas, por lo menos. Sí, que es más Oye, esta exposición es curioso y- magnífica, Carlos, te felicito. Como Magnífica, nosotros sí, llamamos. como pintor. Es que trabajo, José y lo que Antonio me- Zarza tiene que poner 18 ediciones de Florentino Areneros para dar a conocer las cosas de García Lís, porque es impresionante. Yo tuve la suerte de estar una tarde hablando con él Y la allí donde pintura él me en la encanta. terraza con Marina Negrín y nos contó cosas que en muchas conferencias no las puedes escuchar en Pues yo digo que lo tiene que escribir para que... Y luego voy a hablar Sí, con el hombre, director viejo. de la escuela diplomática. Bueno, yo también lo digo, Oye, y la que sé más pintura- por viejo que por diablo. La Yo pintura soy bastante amigo del director de la escuela diplomática y le voy a decir que no tiene perdón lo de que ese libro, como tú has dicho, y tu opinión es muy cualificada, aunque a mí me defraudó un poco porque me costó muy caro, lo compré en Libros Alcalá, y yo buscaba detalles que no han salido del intercambio de la mujer de Haya por Artur Kaslich, y ahí eso no lo cuenta. Pero este Eso hombre, va por otro lado. este hombre es Eso hermano hay alguien que sí del sabe. ministro de Educación, Jesús Claudio García Mina, de Franco, que por cierto suspendía el derecho mercantil a mansalva. Y el hijo de ese Jesús, que jugaba muy bien al fútbol, el día que presentó el libro de Pringles el otro día, ahí estaba. Y este tiene una lucidez portentosa, da unas conferencias que puede estar 3 horas hablando. Y es una pena que estando en su vigor intelectual no se reedita el libro, como tú has dicho. O sea que además Bueno, estos es que libros, hay si no libros se reeditan, todavía alcanzan muy en el importantes mercado que por negro desgracia no son unos reeditados. precios abusivos. Vosotros también lo seguís muchísimo todo el tema este del libro de Guerra Civil y yo creo que sigue quedando cosas importantes que bueno, que algún día, ¿no? Algún día. Bueno, Carlos va a presentar el libro seguramente de Bandera de Francia, lo presenta en las jornadas de noviembre de Gefrema. El libro Acabo de hoy. El libro No, original. el libro de su abuelo. El del El libro de su abuelo, abuelo. claro. Fantástico. Sí, porque es un libro, además yo creo que está muy bien escrito, no cae en ningún momento en ningún tremendismo ni ese tipo de literatura de corte fascistoide, sino que se mantiene un poco en una visión mucho más ágil, más de un periodista que va relatando realmente la vida en el interior de estos edificios, ¿no? Bueno, yo creo que también esta exposición cubre ese aspecto, ¿no? Que es de volver aquí, al Instituto Francés de Madrid, que no conocían nada de esto, una parte de su propia memoria, ¿no? He utilizado mal el término. En este caso no sería memoria, porque las instituciones nunca tienen memoria, una parte de su historia. Y se clausura el día 1. Es su historia. El viernes. Claro. Sí. Pero bueno, gracias a vosotros por venir y acompañarme este rato. Gracias a ti por el No, hay conferencia, Morcillo.